En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar en este Jueves Santo, cómo el Señor nos habla a través de la lectura de la liturgia correspondiente a la misa crismal del Santo Evangelio, en la cual en la sinagoga misma se entronizó para proclamar la santa palabra y proclama la lectura del profeta Isaías. Y ahí están todas las promesas que el Señor tiene, que Él mismo hacer y que tiene para aquellos que Él les legó ese poder. Y no solo a aquellos, sino a todos los cristianos tenemos esa responsabilidad. Acá vemos cómo el Señor exalta la unción del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Ya lo había vaticinado el profeta Isaías, había prefigurado con sus palabras lo que iba a pasar. Y el mismo Señor nos da a conocer de que Él es el ungido de Dios, el Mesías. Y cómo el Espíritu Santo y el Padre y Él son uno solo. Y cómo Él es el ungido que viene, primero que todo, a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a dar a los ciegos la vista, a poner en la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Todos estos aspectos son los que son parte de la misión que tiene la Santa Madre Iglesia, evangelizar a los pobres. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir que a los pobres no solamente tenemos que dar el pan físico, sino hay que enseñarles a valorar el alimento espiritual. Por eso es la primera tarea. Y el Señor mismo nos dice, cuando alguien renegó en la Sagrada Escritura y dijo que hubiéramos dado eso a los pobres. Él dijo, los pobres siempre los tendréis conmigo. Los tendréis con vosotros. Siempre estarán los pobres. O sea, no se preocupen tanto por aliviar el hambre de los pobres, porque de cierta manera el Señor Dios proveerá a todos sus hijos. Siempre estará la caridad, la virtud teologal a disponibilidad por parte de Dios y que inspira a todas las personas a que hagan caridad. Les inspira ese afecto en el corazón. Hay del que no tenga caridad para no hacer nada, aunque sea hacer una plegaria. Son muchas las obras de misericordia que podemos practicar, corporales, espirituales. Las corporales son más conocidas, que es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso, ¿sí? Dar posada al peregrino. A veces los contextos no permitan hacer la caridad en su totalidad, pero el Señor sabe y de qué manera, cómo inspirar a hacer ese tipo de caridad corpórea, material. Y está la caridad espiritual, que ya es la que influye en la parte espiritual. Por ejemplo, orar por vivos y muertos, enterrar darle sepultura a los difuntos. Porque todo cuerpo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios, por su santa voluntad, permitió que ese cuerpo tuviera una concepción que diera origen a este cuerpo físico que tenemos. Y como templos del Espíritu Santo que debimos haber sido, y que muchos desconocemos que somos templo del Espíritu Santo. Por eso no lo respetamos. Pero
es nuestra obligación y es una obra de misericordia el enterrar a los difuntos y orar por su alma. Por eso estaba la otra, orar por vivos y por muertos. Y este cuerpo que muere físicamente, el día de la parucía del Señor, Él lo resucitará a todos. Así lo cremen, así esté podrido, así estén los solos huesos. Él lo regenerará y cada uno seremos tal cual es. Enseña Santo Tomás de Aquino en su explicación teológica, cuando explica el credo, que todos seremos resucitados a la edad de 33 años. Es decir, que cuando nosotros, el Señor, nos regenere el cuerpo, y recuperemos nuestro cuerpo, que ya estaba podrido o descompuesto, o de pronto para los que estén vivos en ese momento, se transforma ese cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo. Y ese cuerpo va a tener la edad de la plenitud, la edad en que murió nuestro Señor en la cruz, 33 años. Muchos ya pasamos por esa edad y la anhelamos porque fue una edad muy hermosa. Una edad en la que no fuimos ni jóvenes ni fuimos viejos. No desperdicien el tiempo, porque después lo van a lamentar. Muchos desperdiciamos el tiempo y ahora lo estamos lamentando porque no pudimos hacer lo que realmente era importante y debimos hacer por estar perdiendo el tiempo en cosas triviales. El Señor Jesús nunca perdió el tiempo, a pesar de tener una condición humana como la de nosotros, menos en el pecado. Nunca perdió un segundo o un fragmento de segundo de su tiempo santo. Y cuando nosotros estemos resucitados así, entonces seremos juzgados cada cual de acuerdo a la ley del Señor. Y unos se condenarán y otros se salvarán. Es bueno meditar en cualquier momento esta postrimería, porque es lo que a todos nos espera. Ninguno se escapará. Nadie se escapa de la ira del Señor. Nadie se escapará del juicio del Señor. Así como nadie se escapó de la misericordia de Dios, que muchos no la quisimos aceptar, eso es problema de cada cual. Pero misericordia hubo. Si nadie la quiso aceptar, ya fue problema de cada cual. Pero nadie escapará de la ira del Señor, del día terrible, del día del juicio. Otra obra de misericordia es dar un buen consejo al que lo necesite. Si usted ve que alguien está en problemas y el Espíritu Santo lo ilumina para darle un buen consejo, no un mal consejo, sino algo que le contribuya a él para que se acreciente su vida espiritual, déselo. Es un buen consejo. Dar buen consejo al que necesita. Corregir al que yerra, pero no corregir como lo hacemos nosotros, sin caridad, con insultos, con arrogancias, con desprecios, sino corregirlo con caridad, con amor. Mire, como debería ser, pero no lo hacemos nunca. Mire, no haga esto porque eso es incorrecto. Hasta nos disgustamos porque nos corrigen por un error ortográfico, mijo. Eso no se hace. Si a uno le corrigen que uno lee mal una palabra, uno debe decir gracias y repetir la palabra. Porque le están haciendo un bien. Porque cada cosa tiene un sentido. Y si en nuestro idioma se hizo una ley gramatical en la cual tenía que tener acentos cada palabra, pues, hermano, pues ponerla en práctica, ¿qué cuesta? Nada. Y si le corrigen a uno, ¿por qué se tiene que gustar? Yo también no soy muy diestro en el hablar. Yo me equivoco mucho. Soy muy torpe, nervioso, pongo muchas muletillas, no voy al grano. Y eso tengo que corregirlo y yo agradezco que me lo digan. Es molesto de pronto porque uno se siente herido el ego, pero uno debe agradecer las correcciones de los demás. Y el que corrige, tener en cuenta que no lo debe hacer faltando a la caridad. Enseñar al que no sabe, eso es una obra de misericordia. Si usted sabe algo, si usted es experto en inglés, si yo soy experto ya casi en todo,
matemáticas, en lectura, en todo, en religión, en doctrina de la fe, pues yo tengo que enseñarle al que no sabe. Por eso a veces nos atrevemos a poner videos en los medios de comunicación para enseñar a la gente que no sabe. Un amigo me dijo atrevidamente, pero es que eso no le compete a usted. Pero sí es mi responsabilidad, primero que todo, enseñar a mis hijos. Enseñar a mis hijos en estos momentos nos han servido para reunirnos en familia y hablar de las cosas santas. Y ahí hay una pequeña enseñanza. No soy el más digno, ni de pronto algunos me ven con autoridad moral para hacerlo, pero lo debo hacer porque es mi obligación como padre de familia. ¿Sí? Es mi obligación. Entonces, no tiene nada de malo yo sacarle 15 minutos, media hora, para enseñar a la gente el significado de las cosas de la fe. No tiene nada de malo para sentarme con mis hijos a explicarle una tarea. No tiene nada de malo explicarle a un buen vecino lo que nos pidan. Porque nosotros debemos enseñar al que no sabe. ¿Sí? Esa es una obra de misericordia. También. Y en estos pequeños detalles se está haciendo la caridad. No solamente dando cosas, como le gusta al mundo. Dar y recibir. Da cualquiera. Un masón y un rico, un ateo, un agnóstico, a veces tiene mejores detalles que un cristiano. Da cualquiera puede dar, pero es el sentido con el que se debe dar. Y tiene que ser un sentido verdadero, un sentido que edifique. Cualquier persona puede dar. Entonces, démonos cuenta cómo el Señor vino ¿a qué? A enseñarnos ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? A evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, pero no solo los que están cautivos físicamente, no solamente a los presos, a los prisioneros de guerra, a los secuestrados, sino los que estamos cautivos por el pecado, estamos esclavizados por el pecado de la carne, el pecado de la ira, el pecado de la soberbia, el pecado de la gula, el pecado de la pereza. Por eso son esos los pecados capitales, porque son las cabezas de los otros pecados. El pecado del egoísmo, de la envidia, de la codicia, la avaricia. ¿Sí? Eso es lo que vino el Señor, es a poner en libertad a los oprimidos, a que nosotros nos liberemos al recibir su santa palabra y al recibir sus sacramentos de esa opresión del pecado, de esa esclavitud. El pecado nos esclaviza, nos hace tener ansiedad. Nosotros debemos dominar la ansiedad con el cerebro. ¿Acaso Dios no nos hizo inteligentes? ¿No nos hizo unos seres racionables? Nosotros no somos animales, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y con nuestra voluntad, es poner nuestro empeño, de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestra voluntad, y deshacernos de las ansiedades que tenemos. Eso en realidad no existe. Uno mismo se esclaviza con las ansiedades. A dar la vista a los ciegos. Pero no solo a los ciegos físicos, sino a los que estamos ciegos espiritualmente, que no queremos ver a Dios ni contemplarlo como es, los que no queremos participar en nada, porque no nos parece importante, nos parece trivial, los que no queremos contemplarlo en el Santísimo Sacramento del altar, los que no queremos contemplarlo en una pequeña meditación. Muchos tienen ese don, bienaventurados, pero no se ensoberbezcan por este don, sino cultívenlo con humildad. Muchos no lo tenemos y tenemos que ponerlo en práctica. Poder ver lo que Dios nos está mostrando, los signos de los tiempos. En este tiempo, mire lo que nos pasó. La humanidad se cambió por una criatura que ni siquiera es un ser vivo, porque un virus no es considerado un ser vivo en su totalidad, es una cadena de proteínas. Que me corrijan de pronto los científicos y los doctos en esta materia, pero yo tengo por entendido que un virus
es una cadena de proteínas. O sea, no llega a ser una célula completa. Es una cadena de proteínas. Es un bicho, es algo que microscópico. Y mire cómo eso es tan peligroso, más peligroso que un veneno de una serpiente, de un alacrán, que cualquier cosa, que una bomba. Mire cómo nos tiene todos intimidados. Mire cómo intimidó a los gobiernos. Mire cómo los gobiernos someten con sus leyes a todos y tenemos que obedecer. Y en parte hay que recibir la prudencia de los santos y obedecer. Y tenemos que obedecer y acatar esas disposiciones de salubridad por el bien de todos, porque entonces estaríamos faltando a la caridad con el otro. No, a mí no, yo tengo fe para que no se me prenda, pero si otro que no tiene fe se le prende, entonces ¿ahí qué? Usted está siendo el transmisor de ese mal. Por eso, primero que todo, hay que tener caridad con el otro. Poner en libertad a los oprimidos. Tenemos que pedirle al Señor que nos libere de nuestros vicios, de lo que nos oprime, de los sentimientos, de los pseudosentimientos que creamos, de las tonterías, y a proclamar el año de la gracia del Señor. El año de la gracia del Señor. ¿Cómo será el año de la gracia del Señor? ¿Cómo será a proclamar el año de la gracia del Señor? ¿Será que estamos preparados para proclamar el año de la gracia del Señor? Es lo que tenemos que nosotros todos preguntar en nuestro interior. Y en nuestro Señor Jesucristo se cumplió todo esto. Él lo encarnó, Él lo vivió, lo enseñó. Él no se quedó solamente con palabras bonitas como las que estoy diciendo, sino Él sí lo vivió, Él lo hizo realidad. El verbo de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Él sí lo hizo real. Y delegó estas funciones a todos los bautizados, pero específicamente para que las pudieran administrar y gobernar a su pueblo santo, a los sucesores de sus apóstoles. Es decir, que hoy en día serían ¿quiénes? Los obispos, que tienen el sacerdocio en plenitud, es decir, en su totalidad. Pueden hacer todo místicamente. Si ellos tuvieran la fe, levantarían su anillo, su báculo, y le darían órdenes a los demonios que se fueran y se largarían inmediatamente, porque ellos tienen el legado de los apóstoles, tienen la palabra, el poder de Dios en su palabra, en sus manos, en su mente. Si tuvieran la fe suficiente, lo harían inmediatamente. Y también están los presbíteros, que son los sacerdotes, que ayudan a los obispos. Ellos tienen el poder de poder hacer que los sacramentos se hagan tangibles para nosotros, que los podamos recibir. Entonces, esta liturgia especialmente es para eso, para meditar la importancia de Cristo sacerdote y la importancia que Cristo nos dio a todos nosotros, dejándonos a sus apóstoles para nuestro servicio, para el servicio del pueblo santo. La canción tan bonita que entonamos, no la entonamos muy bien, pero la entonamos: pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Aquí estamos llamados a ser reyes. Santos es ser profeta. Un profeta es un santo. Y a ser sacerdotes. Eso es lo que recibimos en el bautismo con el óleo del crisma. Entonces, que esta pequeña reflexión y muchas que saquemos de la palabra de Dios nos sirvan para acrecentar nuestra fe. De pronto los que son pequeños no prestan atención o le parecen, si no prestan atención los adultos, ahora es mucho menos los pequeños, pero algo quedará. De pronto en el futuro yo me acuerdo, ay mire,
El viejo ese cansón, mi papá, mire, cuando predicaba, mire las bobadas que decía, y resultó que sí, que es cierto. Es cierto lo que ese viejo dijo. ¿Sí? Ojalá no sea demasiado tarde para darnos cuenta de que sí es cierto lo que está en la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.